Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar una vez más aquí. Bueno, como venimos comentando, ¿no? El miércoles ya hemos comentado, la inflación en los primeros 8 meses del año fue del 15,4%. El Banco Central ya de alguna manera reconoció que no va a cumplir con la meta que había establecido del 17% y apunta a cerrar el año con una inflación mensual en torno al 1%. Pablo, ¿ves el incumplimiento de la meta como un fracaso? Depende de la perspectiva. Yo creo que hace 2 o 3 meses el Banco Central hubiera podido aferrarse al cumplimiento de esta meta, lo cual hubiera exigido en ese momento una fuerte contracción en su política monetaria. Creo que no, que por razones políticas optaron por un cierto relajamiento en materia monetaria que se notó estos 2 o 3 últimos meses. Y bueno, eso permitió de alguna manera consolidar la recuperación de la economía, pero obviamente alejó al Banco Central de la meta que se había fijado para este año. Yo personalmente creo que fue una decisión correcta. Aferrarse a una meta nominal de ese tipo, haciendo abstracción de consideraciones políticas e incluso económicas, hubiera sido un error del Banco Central. Por eso, o sea que no estás viendo como un fracaso el incumplimiento de la meta. Denominar de esa manera las políticas económicas es un poco complicado porque yo creo que se fijó una meta que era voluntariamente muy ambiciosa y yo creo que in pectore todos los directores del Banco Central sabían que esa meta era muy difícil de cumplir. Incluso era aún más difícil de cumplir si se pretendía que la política monetaria no obstaculice la recuperación de la economía. Y creo que fue lo que hicieron, evitaron que la política monetaria se pusiera contra la recuperación de la economía y eso los hizo obviamente abdicar de alguna manera de ese objetivo que era muy ambicioso y hubiera implicado tasas de interés más altas que las que tuvimos. Ahora parece insistirse, ¿no?, en este modus operandi para el año que viene, ¿no?, porque se establece una meta que también luce muy ambiciosa, ¿no?, entre el 8 y el 12%. ¿Te parece atinada la decisión de insistir con esa meta? Bueno, creo que el año que viene van a estar confrontados de alguna manera a la misma disyuntiva dentro de la cual se desenvolvieron este año. Si el Banco Central pretende el año que viene alcanzar un objetivo inflacionario del 12%, va a tener que recurrir a una política monetaria bastante más contractiva que la actual. Y eso puede poner en riesgo también la prolongación de alguna manera de la recuperación de la economía. Así que probablemente en junio o julio del año que viene estén confrontados los directores del Central, Sturzenegger en particular, a la misma disyuntiva que tuvieron en estos últimos meses. Y creo que de vuelta van a optar por una política monetaria un poco más relajada y en facilitar la continuación del crecimiento económico. El hecho, Pablo, de que el año que viene no es electoral, ¿no podría favorecer quizás la postura más contractiva? Es un buen argumento, pero yo creo que cuando una recuperación económica se aborta de alguna manera, después es mucho más difícil retomar el ritmo ascendente y que cualquier autoridad monetaria o económica siempre va a preferir la continuidad de un proceso de crecimiento antes que ponerle fin a ese proceso de crecimiento apostando a que después va a poder rebotar la economía o recuperarse. Yo creo que si uno ve que la economía crece y eso implica mantener una política monetaria más relajada, por supuesto, siempre y cuando la inflación venga cayendo, ¿no es cierto? Es decir, siempre y cuando la tendencia sea hacia una inflación cada vez menor. Creo que en ese contexto siempre las autoridades económicas van a optar por asegurar las condiciones para que la recuperación de la economía se sostenga en el tiempo. Hablabas de recuperación, de crecimiento, también en el corte comentamos un poco lo que está pasando con la inversión y el consumo. ¿Realmente ves una recuperación sólida de la economía que se está expandiendo a más sectores? Porque para algunos, sobre todo desde la oposición, hablan de veranito solamente. No, yo creo que la recuperación es sólida y se está propagando hacia toda la economía. Creo que además no es mérito del gobierno únicamente. Yo diría que se está produciendo un alineamiento de planetas, diría yo, en la economía internacional que es muy favorable a la Argentina. Tenemos las tasas de interés en Estados Unidos volvieron a estar en el 2%. Hoy nadie piensa, por otra parte, que las tasas puedan subir. Incluso la Fed, que había hecho
varios amagues de aumentar la tasa de interés de corto plazo, ostensiblemente renunció a eso y hasta el año 2018 no se va a volver a hablar de un aumento de tasas. Y además un hecho que es muy importante y bastante inusual, las tres grandes regiones económicas del mundo están creciendo. Está creciendo China, está creciendo Europa y está creciendo Estados Unidos. Sobre todo Europa, que era la más rezagada en materia de crecimiento, hoy está mostrando un crecimiento incluso superior al de los Estados Unidos. Y China, que era una economía siempre en duda con respecto a si era sostenible su tasa de crecimiento, ¿no? Está creciendo al 5 o 6% por año, y eso es un elemento que yo creo va a terminar, ya de hecho está traccionando fuertemente a Brasil, va a traccionar a la Argentina y nos asegura además un sendero de recuperación de los precios internacionales de nuestros productos de exportación, que yo creo que va a ser un elemento importante en 2018 para sostener el crecimiento. Además, en un contexto en el cual el gradualismo del gobierno en materia fiscal conduce a la obligación de financiar déficits fiscales muy significativos, por lo menos durante 2 o 3 años más, evidentemente el tener tasas de interés internacionales tan bajas es una muy buena noticia. ¿Es creíble este gradualismo fiscal? Digo, estas metas que se va planteando el gobierno de un déficit que se va reduciendo. ¿Es creíble o simplemente es patear la pelota hacia adelante y decir, bueno, el problema fiscal lo vamos a resolver el año que viene, el siguiente, a 2019, y cuando llega el 2019 nos encontramos que nuevamente tenemos un déficit alto? Es creíble siempre y cuando haya plata barata en el mundo. Si recordamos la crisis gravísima del 2001, en el 2001 la Argentina estaba en equilibrio fiscal primario, es decir, solamente tenía que financiar los intereses. Una deuda que era alta en ese momento, ¿no? Sí, una deuda que era alta, las tasas de interés eran mucho más altas, pero la realidad es que la meta de equilibrio fiscal que hoy el gobierno se plantea a 3 o 4 años, en el 2001 había sido alcanzada. Lo que había que financiar era, obviamente, la amortización de la deuda y los intereses. Había tasas de interés muy altas. Claro, y sin embargo, una situación fiscal muchísimo más sólida, entre comillas, que la actual, salvando todas las diferencias, por supuesto, era infinanciable en el contexto de altísimas tasas e iliquidez internacional que había en esa época. En el día de hoy, un déficit fiscal de 4% y un déficit financiero total del 8, 9%, resulta financiable en condiciones bastante favorables. Siempre y cuando subsistan estas condiciones financieras, yo creo que la Argentina va a poder, dentro de ciertos límites, por supuesto, financiar su déficit. Ahora, si el gobierno apuesta a largo plazo a mantener un déficit de 4% a nivel primario y de 8% a nivel financiero, no, eso no va a andar a largo plazo, sea cual fueren las condiciones financieras internacionales. Pero estamos, yo creo, bastante lejos todavía de ese momento, ¿no? Pablo, ¿esperás cambios importantes en materia económica después de las elecciones o crees que el rumbo va a continuar más o menos como se viene dando? Yo espero algunos cambios, pero ya ahí mezclo mis deseos con mis pronósticos. Espero que haya cambios en materia de política fiscal y en particular que se inicie un proceso de reforma impositiva que es absolutamente necesario para darle sustento al crecimiento económico en el mediano plazo. Espero algunas reformas que apunten a cuestiones relevantes como el mercado del trabajo y como la seguridad social, probablemente buscando muy amplios consensos, pero que marquen por lo menos una línea hacia adelante. Yo creo que en particular la reforma tributaria es muy importante. La Argentina, el sector productivo en Argentina no puede seguir tolerando los niveles actuales de presión impositiva sobre la economía blanca. Además, la multiplicidad de impuestos, la superposición, el desorden, el caos que hay en nuestro sistema impositivo por la superposición de impuestos o tasas municipales, provinciales, nacionales, que gravan exactamente las mismas transacciones y entonces terminan resultando en una carga insoportable y además que ponen nuestros precios en niveles astronómicos. Bueno, uno se pregunta por qué la ropa es cara en Argentina. Por esta presión impositiva. ¿Por qué los autos son tan caros en Argentina comparado con Brasil? Bueno, justamente por este tema de la presión impositiva desordenada. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y espero que el gobierno encare esa tarea en el futuro, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Pablo Rojo sobre la situación de la economía, sobre las medidas que se pueden tomar luego de las elecciones para consolidar el proceso de crecimiento que se ha iniciado en este 2017. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.